Ahora que sabemos dibujar las estructuras de Lewis, vamos a definir lo que es polaridad de los enlaces y esto es válido para los enlaces covalentes. Vamos a tener, de acuerdo a la polaridad de los enlaces, dos tipos de enlaces covalentes. Uno que se llama enlace covalente puro y el otro enlace covalente polar. En el enlace covalente puro, los dos átomos que forman el enlace son iguales. Si son iguales, como por ejemplo acá, dos átomos de hidrógeno, los dos tienen exactamente la misma electronegatividad. Los dos atraen con la misma fuerza, podemos decir, al par de electrones compartidos y por lo tanto los electrones son atraídos igualitariamente. El otro tipo de enlace covalente es el enlace covalente polar y se da cuando los átomos que forman el enlace son diferentes. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno acá en la molécula de cloruro de hidrógeno. Los dos átomos son diferentes, tienen por lo tanto diferentes electronegatividades. Uno de ellos atrae más fuertemente al par electrónico y entonces el par electrónico no se comparte por igual. En este caso, el cloro es un poco más electronegativo que el hidrógeno y acá se forma un enlace simple, se comparte un par de electrones, pero no se comparte de manera igualitaria. Como este es más electronegativo, a ese par de electrones lo atrae hacia sí y es por eso que esa nube electrónica que está esquematizada acá es más grande alrededor del átomo de cloro que alrededor del átomo de hidrógeno, como que esa nube electrónica pasa más tiempo en las cercanías del átomo de cloro que en las cercanías del átomo de hidrógeno. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acuérdense que esto es enlace covalente. No hay una transferencia neta de electrones desde el hidrógeno al cloro, o sea que no se genera acá un anión cloruro y acá un catión hidrógeno más, pero se genera una cierta fracción de carga negativa de este lado y una cierta fracción de carga positiva de este otro. No llega a ser más 1 ni llega a ser menos 1 acá, pero es como que se generan dos polos, un polo negativo de este lado y un polo positivo de este otro, por eso se llama enlace covalente polar. Veamos ejemplos de enlace covalente puro y sigamos entonces con hidrógeno y cloro. Tenemos la molécula de hidrógeno, un enlace simple entre los dos átomos y la molécula de cloro, un enlace simple entre los dos átomos de cloro acá. Estos son los datos de las electronegatividades de cada uno de los átomos. Acuérdense que la electronegatividad se la denotaba con la letra griega chi, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y la del cloro 3,0. Es mayor, la del cloro tiene más tendencia a atraer electrones el cloro que el hidrógeno. Esto va a ser un enlace covalente puro. ¿Por qué? Porque son dos átomos iguales. Dos de hidrógeno atraen igualitariamente al par de electrones compartidos. Este también. Si bien el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, acá se están uniendo dos átomos exactamente iguales, dos cloros, o sea que acá también se genera un enlace covalente puro. Un caso de enlace covalente polar es cuando se une un cloro con un hidrógeno. La diferencia de electronegatividades, fíjense, electronegatividad del cloro menos la del hidrógeno es 0,9. Como el cloro es más electronegativo, atrae un poco hacia sí la nube electrónica, se genera un polo negativo acá en las regiones donde está el átomo de cloro y un polo positivo en las regiones donde está el átomo de hidrógeno. Esto no alcanza a ser una carga neta de menos 1, porque eso hubiese ocurrido si hubiese habido transferencia neta de electrones. Acá no hay transferencia neta de electrones y por lo tanto acá tampoco se genera una carga neta de más 1, es menor que más 1, pero se genera una cierta carga positiva, una cierta carga negativa de este lado, se genera un dipolo que se llama, por lo tanto este enlace es polar. La fracción de carga se la denota muchas veces con la letra griega delta, delta de carga positivo, un delta de carga negativo, y ese dipolo muchas veces lo van a ver simplificado de esta manera, con una flechita que apunta hacia el polo negativo. Ya van a ver que las moléculas sean polares, se llama esto es una molécula polar,
que las moléculas sean polares va a ser muy importante a la hora de analizar cómo interactúan las moléculas entre sí. Porque acá hay cargas eléctricas y estas moléculas van a interactuar con otras moléculas que tienen ese mismo tipo de carga atrayéndose electrostáticamente. Pero eso ya es para fuerzas intermoleculares, que es el tema, uno de los temas que sigue. Algunas veces cuando estén dibujando las estructuras de Lewis se van a encontrar con esto. Se llaman estructuras de resonancia y el ejemplo típico lo vamos a ver acá para la molécula de ozono. La molécula de ozono tiene 3 átomos de oxígeno, hay un átomo central unido a un átomo acá dibujado a la izquierda y unido a otro átomo que está dibujado acá a la derecha. Si ustedes siguen las reglitas del paso 1 a 5 que les di anteriormente para dibujar las estructuras de Lewis, van a ver que no van a poder hacer que los 3 oxígenos cumplan con la regla del octeto planteando solo un enlace simple acá y un enlace simple ahí. Y si plantean 2 enlaces dobles tampoco funciona, van a necesitar plantear un enlace simple por un lado y un enlace doble por el otro. Y ahí sí tenemos 8 electrones, cuenten 8 y 8 electrones acá. Ahora, yo podría haber llegado a esta molécula, a esta estructura de Lewis o a esta otra. ¿Cuál de las dos es la correcta? Cualquiera de estas dos estructuras estaría sugiriendo que los enlaces en el ozono son diferentes, que las propiedades tendrían que ser diferentes porque este es un enlace doble y este es un enlace simple. Experimentalmente se observa que los dos enlaces en las moléculas de ozono son exactamente iguales. El modelo de Lewis acá, o las estructuras de Lewis acá, están fallando porque ya van a ver que si yo predigo un doble enlace acá, las propiedades de este enlace tienen que ser diferentes a las del otro, que es un enlace simple. Eso no se ve para nada experimentalmente. Los dos enlaces son exactamente iguales. Y acá entonces la estructura de Lewis falla, porque bueno, es un modelo muy simple. Los modelos ya que están basados en mecánica cuántica ya no fallan más, pero este sí es muy simple. Y entonces, ¿cuál es la manera de reconciliar esta estructura con esta otra y de decir que los dos enlaces son exactamente iguales? Bueno, en este caso lo que hay que decir es que la estructura real de la molécula de ozono tiene una distribución de electrones que es descripta por un promedio de estas dos estructuras. Acá es como si fuera un promedio que estuviera resonando entre esta estructura y esta otra estructura. La real es un promedio de estas dos. Ninguna de las dos representa la real. La real es una resonancia de estos dos. Por eso se llama estructura de resonancia. Bueno, como les dije recién, la regla del octeto y las estructuras de Lewis no funcionan perfectamente siempre, a veces fallan, hay excepciones, por ejemplo, a la regla del octeto. ¿Cuándo hay excepciones a la regla del octeto? Bueno, cuando las moléculas que tienen un número impar de electrones. Traten de plantear la estructura de Lewis para esta molécula de NO o esta molécula de NO2. Tienen números impares de electrones y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 5, disculpen, 6 y 5, 11 electrones que hay que distribuir acá y no va a haber forma de que los dos cumplan con la regla del octeto. Hay otros casos donde tenemos moléculas en las que un átomo tiene menos de un octeto. Fíjense, está acá trifluoruro de boro. Es así, se sabe experimentalmente que hay 3 enlaces simples entre boro y flúor. El boro está rodeado de 2, 4, 6 electrones. No cumple con la regla del octeto. Van a ver que hay muchos casos, principalmente donde el átomo central corresponde al tercer periodo de la tabla periódica. Van a ver que hay moléculas donde un átomo, ese átomo central, tiene más de un octeto. Este es el caso, el ejemplo acá que tengo es el pentacloruro de fósforo. Hay un enlace simple fósforo-cloro con cada uno de los cloros, por lo tanto este fósforo está rodeado por 2, 4, 6, 8
10 electrones, ¿sí? 5 pares de electrones. Esto más o menos se puede explicar, ya que como estamos con el fósforo, que es un elemento del tercer periodo de la tabla periódica, la configuración electrónica saben que es 3s2, 3p3. Y como es del tercer periodo del tercer nivel, también hay orbitales 3d. Los orbitales 3d están vacíos porque el fósforo tiene solamente 5 electrones. Pero bueno, para la regla del octeto acá había 3 orbitales y era 2s y 2p. Hay un orbital s, 3 orbitales p, son 4 orbitales de valencia que podrían alojar hasta 8 electrones, y esos cumplen muy bien los del segundo periodo con la regla del octeto. Pero acá, como estamos con un elemento del tercer periodo, tenemos un orbital acá, más 3, 4 orbitales, más 5 orbitales d, serían 9 orbitales en total. O sea, este elemento podría alojar hasta 9 por 2, 18 electrones. Y entonces con estos elementos puede que el elemento central tenga más de un octeto, esté rodeado de más de 8 electrones. Vamos a ver ahora cuán fuerte es un enlace covalente, cuán fuertemente se mantienen unidos dos átomos que están enlazados. Este tema es muy importante para entender la reactividad de las diferentes moléculas, porque si yo pongo a reaccionar dos moléculas diferentes para generar un producto, bueno, se van a tener que romper algunos enlaces de las moléculas que son los reactivos y se van a generar nuevos enlaces para formar la molécula que es producto. Entonces, la reactividad de esas sustancias va a depender mucho de cuán fácilmente se puedan romper los enlaces y cuán fácilmente se puedan formar los otros enlaces. Y eso está muy relacionado con la fuerza de los enlaces covalentes. La fuerza de un enlace covalente es la fuerza con la que se mantienen unidos los átomos, ¿sí?, en un enlace. Y puede evaluarse a través de la energía que se necesita para romper el enlace. Si yo necesito mucha energía para romper el enlace, quiere decir que esos dos átomos estaban enlazados muy fuertemente. Y por el contrario, si necesito poca energía para romper un enlace, quiere decir que esos dos átomos estaban enlazados débilmente. La energía que se necesita para romper el enlace se llama energía de disociación y se la denota con la letra D mayúscula normalmente. Miremos esta reacción acá. Tenemos la molécula de cloro que rompemos el enlace para generar dos átomos de cloro. Cuando escribimos así, estos dos átomos están unidos formando una molécula. En cambio acá son dos átomos de cloro separados. Quiere decir que se rompió el enlace cloro-cloro que teníamos ahí. La energía de disociación del enlace cloro-cloro en esta molécula vale 242 kJ por mol. Como es un valor positivo, quiere decir que hay que entregarle energía a estas moléculas para romper el enlace. Y al ser por mol, me está diciendo acá que si yo tengo un mol de moléculas de cloro y les rompo el enlace a todas para formar 2 moles de átomo de cloro, la energía que voy a necesitar es de 242 kJ. La energía de disociación de enlace para el enlace hidrógeno-hidrógeno en la molécula de hidrógeno es diferente, fíjense, bastante más grande, 436 kJ por mol. Justamente, como les comentaba recién, la energía de disociación es una medida de la estabilidad o de cuán fuerte es el enlace. Si la energía de disociación es alta, la estabilidad del enlace es alta y es un enlace difícil de romper. En cambio, si la energía de disociación es baja, la estabilidad del enlace es baja, es un enlace fácil de romper. Acá hay una tabla de energías de disociación promedio de diferentes enlaces. La que vimos recién, la energía de disociación del enlace hidrógeno-hidrógeno en la molécula de hidrógeno es 436 kJ por mol. Y ahora tenemos 3 energías de disociación del enlace nitrógeno-nitrógeno. Si el enlace es simple, 193 kJ por mol. Si el enlace es doble, fíjense que es bastante más grande, 418 kJ por mol. Y si el enlace es triple, es aún más grande. Esto se observa siempre.
cuando estamos analizando dos átomos enlazados, si esos átomos están enlazados por un enlace simple, uno doble o uno triple, siempre el enlace triple tiene una energía de disociación de enlace mayor que la del doble y que la de el simple. Si siempre es más difícil romper un enlace triple que uno doble y que uno simple. Acá vemos también el mismo caso para el enlace carbono-carbono. Hay moléculas donde los carbonos están unidos por un enlace simple, otras donde están unidos por un enlace doble y otras donde están unidos por un enlace triple. Fíjense que el enlace triple tiene una energía de disociación más grande, es más difícil romper el enlace triple que el doble y a su vez que el simple. Y hay una correlación muy interesante siempre que justamente nos da una idea de la estabilidad y de cuán fuertemente están unidos los átomos en un enlace, y es ver la distancia de enlace, la distancia de separación entre los centros de los átomos de carbono en este enlace carbono-carbono o acá o acá. Fíjense, la distancia de enlace carbono-carbono cuando tenemos un enlace simple es de 1,54 Armstrong. En Armstrong están las unidades. Cuando el enlace es doble, la distancia de enlace es más chica, 1,34. Y cuando el enlace es triple, la distancia de enlace es aún más chica. ¿Qué significa esto? Justamente lo que estábamos viendo recién con energía de disociación de enlace. En un enlace doble, los dos átomos de carbono se atraen más fuertemente entre sí que en un enlace simple. Por eso están más cerca, como que se acercan más. Y en un enlace triple, como se atraen más fuertemente todavía, pueden acercarse más y la distancia de enlace es aún menor. Esto lo vemos también reflejado acá para los enlaces nitrógeno-nitrógeno. Enlace simple 1,47, enlace doble más chico 1,24 la distancia de enlace y enlace triple 1,10. ¿Sí? Se atraen más fuertemente acá en este último caso y por lo tanto se encuentran más cerca uno de otro. Por último vamos a ver solo una diapositiva de enlace metálico. Este enlace se da en los elementos metálicos, son los elementos del bloque S, del bloque D, F y algunos del bloque P, y son todos elementos que poseen poca capacidad para retener a sus electrones de valencia. Acá tenemos un esquemita de un trozo de un metal, por ejemplo cobre, y acá tendríamos una visión microscópica a nivel atómico de lo que sería ese cobre metálico. Tendríamos átomos de cobre acá que tiene poca capacidad para retener a los electrones. Al lado otro átomo de cobre, otro y otro. Y todos esos átomos tienen poca capacidad para retener a sus electrones de valencia. Entonces lo que tenemos que imaginar acá es que a nivel atómico tenemos un átomo de cobre con todos sus electrones más internos aquí, otro de cobre con todos sus electrones más internos aquí, y que no retienen fuertemente a sus electrones de valencia. Esos electrones de valencia están esquematizados acá, y es como si fuese un mar de electrones de valencia que están bastante libres para moverse de un lado a otro. Esto sería un esquema bastante similar, obtenido de otro libro. Serían los átomos metálicos, con sus electrones más internos y los electrones de valencia, los simbolitos acá con cargas negativas que estarían moviéndose bastante libremente de un lado a otro. Este tipo de enlace y esta libertad que tienen los electrones de valencia para moverse de un lado a otro hace que los metales tengan propiedades muy particulares, por ejemplo, que sean conductores de la corriente eléctrica. Si uno acá aplica una diferencia potencial, un polo positivo de este lado y un polo negativo de este otro, los electrones se van a mover sin ningún problema desde el polo negativo hacia el polo positivo y eso va a conducir la corriente eléctrica. Bueno, en materias posteriores, cuando vean cosas de cuántica, ya van a ver un poco en más detalle enlace metálico.